Os quiero contar una historia que sucedió hace unos años. Estábamos viviendo en Murcia. Fue justo cuando el Señor nos llama a tiempo completo a servirle. Yo estaba a medio tiempo, estaba pastoreando y al mismo tiempo trabajando. No estaba a tiempo completo. Fue toda una escuela para mí eso, ¿no? De trabajar y pastorear una iglesia. Ayer en la reunión de pastores, por ejemplo, hablábamos de esto, ¿no? De cómo hemos visto la experiencia de un amado pastor que ha dejado el ministerio porque estaba trabajando y él pensaba que trabajar y llevar el ministerio, ser pastor era algo llevadero, ¿no? Porque tenía el concepto de que los pastores no trabajan, ¿no? Bueno, la carga que lleva un pastor es fuerte porque lleva no solamente una carga natural, el trabajo de estar con los hermanos, de servir a los hermanos, de aconsejar, de ayudar, el trabajo de la consejería bíblica, prepararte, estar buscando del Señor constantemente. No solo eso, sino la carga espiritual que hay cuando Dios nos honra, ¿no? Y muchas veces nos quedamos ahí embelesados con lo que yo llamo el romance del ministerio, ¿no? A todo el mundo le gusta, ¿no? Ese romance, pero luego se nos olvidan muchas veces las miserias, ¿no? Del ministerio y todo lo que conlleva. Entonces fue un tiempo de mucha experiencia, de aprender mucho, ¿no? El poder trabajar y combinar el pastorear una iglesia. En este caso estábamos pastoreando en el norte de Almería y estábamos trabajando al mismo tiempo. También me tocó una parte en Murcia, estar pastoreando en Murcia y trabajando. Pero en ese momento cuando el Señor nos llama a tiempo completo, yo tengo que ir a solucionar algunas cosas, pues en el SEPE. ¿Sabéis lo que es el SEPE, verdad? Muchos no querrían saber lo que es el SEPE, ¿verdad? Servicio Estatal de Empleo Público. Entonces, tomé una cita, daba la casualidad que estábamos con todo el tema del COVID y todo eso también. Y sabéis que las citas había que pedir por teléfono, no podías ir presencialmente. Pedí una cita y recuerdo perfectamente que tenía cita a las 10:30 en Murcia, en el centro de Murcia. Entonces, como siempre, que llego temprano a todo sitio, pues con mucha prisa iba con mi coche saliendo de un aparcamiento en medio de Murcia para ir a la oficina del SEPE. Y bueno, yo en mi coche llevo una bola, Marcos, una bola de remorque, así como esta. No sé si todos sabéis lo que es, ¿no? Entonces, con la prisa, también tengo el sensor de aparcamiento, pero no sé por qué, cuando te das cuenta muchas veces le das al botón y desactivas el sensor de aparcamiento, y yo siempre estoy confiado de que me va a pitar, pip, 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 ¿no? Cuando digo pip, ya, ¿no? Pero resulta que le di y lo desactivé, con la mala suerte de que tirando hacia atrás, ¡po!, le di un buen meneo, un buen golpe a un coche que estaba detrás de mí. Y entonces cuando me bajo, llevaba tanta prisa, digo, madre mía, y vi que le había hecho un arañazo, pues no muy grande, pero sí considerable en su paragolpe. Y claro, me quedo mirando el coche y veo el coche. El coche era un Peugeot 206 con más años que el carro de Manolo Escobar. O sea, era un coche viejo que estaba total lleno de abolladuras por todos lados. Era un coche ya con 20 años y que tenía un montón de rayones. Pero yo me había dado cuenta que yo le había hecho uno porque tenía la forma de la bola, ¿no? En el paragolpes. Y en ese momento dije, este coche viejo, ¿qué más da? Un bollón más. Pensé yo en mi cabeza. Digo, llevo prisa, la hora se me echa encima, voy a perder la cita, tengo que... ¡Quieto! ¿Qué hago? En ese momento surgió esa duda, ¿no? Pero en ese instante sentí una voz interna que me decía, ¿de verdad merece la pena? O sea, Josué, por una cita en el SEPE, ¿vas a perder mi favor? ¿Vas a perder el favor de Dios por una cita? Al final me detuve, el tiempo que hizo falta, tomé una hoja, un bolígrafo y dejé mis datos con mi número de teléfono diciéndole que había golpeado su coche y perdí mi cita. Por cierto, llegué tarde y perdí mi cita. Llegué casi 40 minutos tarde. También porque luego se junta el hambre con las ganas de comer y encima de todo Murcia estaba
horrible de tráfico y todavía llegué más tarde. No pasó nada, pues ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque al día siguiente pedí otra cita y pude solucionar ese asunto que tenía que solucionar. ¿Por qué te estoy contando esta historia? Hoy quiero que hablemos de lo que he llamado la prueba del palacio. Y vamos a seguir aprendiendo sobre la vida de José. La prueba del palacio tiene que ver con aprender una buena administración. Lo que parecía ser tan importante, mi cita en el SEPE, en ese momento era realmente solo un inconveniente temporal, porque se podía solucionar al día siguiente. No era nada comparado con perder el favor de Dios. Quizá tú puedes pensar, qué tontería, ¿no? Pero a mí me resulta ridículo pensar que en ese momento, cuando yo impacté ese coche con mi coche, a mí me parece ridículo que yo llegara a pensar o que me pasara por la cabeza no hacer lo correcto, siendo hijo de Dios. Porque fijaos que Jesús muy acertadamente nos enseña en Lucas que si yo soy infiel en las pequeñas cosas, si yo soy infiel en lo poco, entonces Jesús, de una forma muy acertada, va a asumir que yo voy a ser infiel también en lo mucho. Y sabes, una persona a quien Dios no puede confiarle lo mucho es una persona que va a tener que esperar largo tiempo para entrar al propósito que Dios tiene con ella. Vamos a leer, porque no quiero dejarlo ahí, vamos a leer Lucas 16:10, porque fijaos lo que dice Jesús aquí. El que es fiel en lo muy poco, es también fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? O sea, si no eres justo en lo natural, ¿quién te va a confiar lo que es del reino de Dios? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, di conmigo, lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Qué hacemos con los bienes o con las cosas de otras personas? ¿Cómo tratamos las cosas de otras personas? ¿Cómo tratas ese, no sé, alguna vez te han dejado algo y lo has devuelto rayado y te has callado y no has dicho nada? ¿O te han dejado el coche y lo has devuelto sin gasolina, roto y no has dicho nada? ¿Cómo tratamos las cosas de los demás? ¿Qué hacemos con esas cosas que Dios nos confía justo ahí, en ese aparcamiento en medio de Murcia, cuando estoy dando marcha atrás y golpeo el coche de otra persona? Esa es la prueba de la administración. Y es la primera prueba que José tuvo que enfrentar después de salir del pozo. ¿Os acordáis? La semana pasada hablábamos del pozo, de la prueba del pozo. A todos nos gustaría entrar al propósito de Dios y entrar a toda la bendición que Dios tiene para nuestra vida así, ¿verdad? Llegar de repente y que diga, todo el propósito que tengo para ti, venga, ya, pum. Tu negocio, tu ministerio, pum, ya, vamos. Pero como ya hemos aprendido, un gran propósito, un gran destino conlleva una gran responsabilidad y la formación de un carácter para poder llevar a cabo ese propósito. Y esto significa que Dios está observando constantemente nuestras vidas para ver si se nos puede confiar las cosas pequeñas antes de que Él nos confíe las cosas maravillosas que tiene reservadas para nosotros. ¿Sabes? En las pequeñas cosas es donde se manifiesta el corazón. Yo soy muy observador de esto. Porque cuando las cosas son grandes, uno pone atención para no fallar. Pero en las cosas pequeñas, tú reaccionas realmente como eres, porque no estás advertido. Entonces, en las cosas pequeñitas es donde se ve el corazón. En los detalles. En la iglesia, por ejemplo, yo observo y veo en los detalles es donde se manifiesta el corazón. ¿Por qué? Por ejemplo, yo a mi hijo le digo, hijo, prepárate la alabanza, y sabe que es algo importante, entonces pone toda su atención para que salga bien. Pero también evalúo otras cosas en él que no requieren de tanta atención, porque ahí es donde se pone su corazón. Ahí es donde veo, en lo poco, di conmigo, en lo poco se ve el corazón. Entonces,
¿qué vas a hacer? Es mi pregunta, con el trabajo que Dios te ha dado. Y con el jefe que Dios te ha dado, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a ser fieles con las pertenencias de nuestros jefes, de los demás, aunque esa persona no sea creyente o no sea cristiana? Esa es la prueba que va a determinar si Dios nos va a confiar sus pertenencias. Así que hasta que no pasamos la prueba de la administración no podemos avanzar hacia nuestro destino y propósito. Mira lo que dice en la carta de los Colosenses. Pablo, muy acertadamente, nos habla acerca de nuestro rol como siervos. Dice Colosenses capítulo 3, verso del 22 al 25, lo siguiente. Siervos, obedezcan en casi todo. No, dice en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Interesante, ¿verdad? Dios nos está diciendo a través de su siervo de Pablo que Dios quiere que sirvamos a nuestros amos. ¿Quién son nuestros amos hoy día? Nuestros jefes, ¿verdad? Terrenales, con todo nuestro corazón, tal como si estuviéramos sirviendo ¿a quién? Al Señor. Y Él nos recuerda que quien nos recompensará es Cristo Jesús, a quien estamos sirviendo. ¿Quién nos recompensa? Cristo Jesús. Así que aunque yo sea un siervo, entre comillas, un trabajador, aun cuando estoy sirviendo a un jefe que no es cristiano, que no es creyente, Dios quiere que sirva a ese jefe de todo corazón y con toda sinceridad, porque cuando lo hago estoy sirviendo a Cristo Jesús. La pregunta es, ¿podemos servir bien a los demás? ¿Podemos servir bien a una persona que no es cristiana? ¿Podemos mantener no solamente nuestro servicio a esa persona que no es cristiana, mantener una buena actitud hacia ellos? ¿O estamos todo el día quejándonos de nuestro jefe? Cuando llegas a casa, ¿qué le dices a tu mujer de tu jefe? ¿O qué le dices a tu esposo de tu jefe? Desgraciado. Si no podemos servir bien a los no creyentes, nunca vamos a pasar la prueba de la administración. ¿Sabes por qué? Porque Dios a ti y a mí nos coloca en esas situaciones de tener que estar entre gente que no conoce a Dios y nos coloca como sus siervos. Di conmigo, estoy en misión. Y Él, Dios, nos observa para ver si lo estamos representando fielmente ante el mundo que nos rodea. Independientemente de cuál sea nuestro trabajo, tú y yo tenemos que entender que no solamente trabajamos para un jefe natural, sino que también estamos sirviendo, trabajando para Dios. Y debido a que trabajamos para Dios, es Dios quien nos va a recompensar, aparte de que vayas a recibir un salario. Pero, ¿cuántos quieren la recompensa de Dios más allá del salario? Porque muchas veces nuestro error es pensar y trabajar solamente por economía. Pero si tú lo elevas un poquito más y dices, no solamente trabajo por economía, que necesito y está bien y cuanto más gane mejor, sino que estoy trabajando para el Señor y sé que más allá de una recompensa natural, física, que hoy tengo y mañana no tengo, Dios me va a recompensar con su favor. Porque Dios hará que prosperemos en nuestro trabajo y pondrá su bendición sobre todo lo que hagamos si tenemos esta actitud. Y fijaos que esta es la razón por la que José fue promovido. Donde quiera que iba, José era promovido. Comenzaba abajo y terminaba.
¿Por qué? Porque José no solo trabajó para Potifar, no solamente trabajó para el jefe de la prisión, no solamente trabajó para Faraón. José además trabajó siempre para el Señor, independientemente de cuáles fueran sus circunstancias. Y debido a que José trabajó de corazón como para el Señor, Dios lo bendijo. Fijaos que no pasó mucho tiempo después de que José fuera librado de ese pozo, que José se convirtió, o mejor dicho, se encontró viviendo en una casa, en un caserón, en un palacio. Era la casa de Potifar, el jefe, el capitán de la guardia de Faraón. Imaginaos qué pedazo de casa. O sea, que no pasó mucho tiempo desde que José salió del pozo y se encontró viviendo en un palacio. Y poco después, no solamente se encontró viviendo en un palacio, sino que recibió poder sobre casi todo lo que había en ese palacio. Pero aún así, José tenía que tener presente algo muy importante. Nada de ese palacio le pertenecía. José era un administrador, pero no le pertenecía a nada. Vamos a leer la historia, Génesis 39, verso 1 al 6. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José. ¿Quién estaba con José? El Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así que José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José. Y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. O sea, encima de todo José era guapo, tío. Estaba cachas. Fijaos que José había ido del pozo al palacio muy rápido. Eso puede sonar maravilloso, ¿verdad? Pero no podemos olvidar un pequeño detalle. José seguía siendo esclavo. ¿Qué era José? Aunque había sido puesto a cargo de todos los bienes de Potifar, José no tenía ninguna promesa de recibir recompensa por hacer bien su trabajo. Era un esclavo. O sea, José no tenía ni siquiera ni el salario mínimo. José era un esclavo y como esclavo no tenía ningún tipo de derechos. Aún así, sabemos que José demostró ser un fiel mayordomo de los bienes de Potifar y que José pasó la prueba de la administración. ¿Por qué lo sabemos? Porque hemos leído ahí, mira lo que dice el verso 2. Y el Señor estaba con José y eso hizo que José fuera un hombre próspero. De hecho, la presencia de Dios era tan manifiesta, tan obvia en la vida de José, que hasta su jefe egipcio percibió que el Señor estaba con él. Y esa presencia tangible de Dios en la vida de José hizo que él tuviera el favor también de Potifar. Lo impresionante es que yo no sé qué hubiera hecho o qué hubieran hecho algunos cristianos en una situación como en la que se encontró José. Pero para mí fue impresionante porque José jamás trató de aprovecharse de esa posición de favor que él tenía dentro de ese palacio. Todo lo contrario, en lugar de eso la Biblia dice que José le servía. ¿Qué? Le servía. En otras palabras, José tenía la actitud correcta hacia su trabajo aún siendo esclavo. Ay, ¿cómo nos quejamos de nuestro trabajo, verdad? Que me han hecho echar media hora más. José no permitió que la injusticia de su situación
le evitara servir fielmente a su jefe. Y debido a eso, Potifar lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía. Y me encanta esa palabra, mayordomo. Esta palabra mayordomo se traduce en la versión Septuaginta como la misma palabra griega usada en Primera de Timoteo y en Tito, palabra que utiliza Pablo para hacer referencia al anciano, a los ancianos de la iglesia. O sea, Potifar, el amo de José, en realidad le dio una posición de anciano. Y no quiere decir viejo. ¿Entiende lo que quiere decir el concepto anciano, no? Alguien sabio. O sea, resulta que Potifar le dio una honra demasiado alta para un esclavo. Si tú lees en el versículo 23, puedes ver que José tenía esta misma actitud no solamente en casa de Potifar, sino también la tuvo en prisión cuando fue enviado allí. Dice el verso 23 de Génesis 39, el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. O sea, una vez más José no permitió que la injusticia de estar en la prisión, la injusticia de esa situación por la que estaba atravesando, le impidiera ser un trabajador fiel. Y debido a que era un buen administrador, el Señor estaba con él en la prisión, de la misma forma que estuvo en el palacio de Potifar. Por eso José también fue nombrado administrador de la prisión. Ahora la pregunta es, ¿cómo pasó José la prueba de la administración? José pasó esta prueba siendo fiel con los bienes de otra persona, siendo fiel en hacer lo correcto aun cuando parecía no haber recompensa por hacerlo. Y por eso Dios estaba con José y prosperaba el trabajo de sus manos. Ahora, yo quiero que pensemos en lo siguiente por un momento. Independientemente, ¿te das cuenta que independientemente de lo que José hiciera? Porque yo imagino que el trabajo en la cárcel no era el mismo que en la casa de Potifar. Ni el trabajo en la casa de Potifar era el mismo que cuando estaba trabajando para Faraón. O sea, independientemente de lo que José hiciera o a lo que se dedicara, el Señor lo hacía prosperar. Hasta el trabajo que hizo como esclavo era tan bendecido por el Señor que hizo que la casa de su amo prosperara. Solamente, dice, hemos leído, por causa de José. ¿Por qué prosperaba la casa de Potifar? Por causa de José. Ahora, piensa algo más. ¿Te gustaría que te pasara eso a ti? A mí sí. ¿Te parecería bien que todo lo que tu mano tocara, el Señor lo hiciera prosperar? ¿Te gustaría que el Señor hiciera prosperar tu salud? ¿Te gustaría que el Señor hiciera prosperar tu matrimonio? ¿Te gustaría que el Señor hiciera prosperar tus hijos? ¿Te gustaría que el Señor hiciera prosperar tu trabajo, tus relaciones? ¿Te gustaría ser como José? La buena noticia es que podemos ser como José. Podemos aprender las claves para ser un administrador fiel. Y cuando pasemos esas claves, o cuando aprendamos esas claves, mejor dicho, el Señor estará con nosotros de la misma forma que estuvo con José. ¿Amén? Dios hará que prosperemos en todo lo que hagamos. Esto es un mensaje sencillo, el que estoy predicando hoy. Es tan sencillo que nos lo podemos hasta perder. Es que esto ya lo sé. Puedes expresar con facilidad, esto ya lo he oído, Josué. Pero la pregunta es, vale, me parece estupendo que ya entiendas todo esto que te estoy diciendo y que quizá digas, ya lo he oído. Pero te voy a preguntar algo, ¿estás prosperando en cada área de tu vida? Porque si no estás prosperando en cada área de tu vida, quizá no estás poniendo alguna de estas cosas o estas verdades en práctica en tu vida. Entonces, si sé una verdad y no la llevo a la praxis, no me sirve de nada, ¿verdad? Prosperidad. ¿Cuántos quieren prosperar? Y ese es el primer punto que quiero que veamos hoy. Prosperar no es una mala palabra. Esto es algo que quiero dejar muy claro antes de proseguir. Prosperar no es malo. Esta palabra se ha visto muy manoseada en estos últimos años dentro del cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué se ha visto manoseada? Porque, fijaos, esto es muy repetitivo dentro del pueblo de Dios. Cada vez que Dios
desea restaurar una verdad a su iglesia, Satanás intenta confundir. Cuando Dios revela una verdad, Satanás trata de hacer que abusemos de esa verdad y la transformemos en un error al desequilibrarla. Dios hace unos años trató de restaurar la prosperidad bíblica a la iglesia, pero Satanás tentó a algunos líderes de la iglesia para que se volvieran codiciosos en esa área de la prosperidad, y de repente apareció lo que se llamó la doctrina de la prosperidad. Todos sabéis de qué hablo, ¿verdad? Y debido a los errores de unos cuantos, la palabra prosperidad adquirió un significado peyorativo o negativo. Pero la palabra prosperidad es bíblica. No es una palabra negativa. ¿Amén? Ahora, dicho esto, ¿a ti te molestaría saber que Dios te quiere prosperar en todas las áreas de tu vida? ¿Te molesta eso? Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú seas de bendición para otros. Él quiere bendecirnos para bendecir. Por eso es tan importante nuestro corazón y dónde está arraigado nuestro corazón. Porque de dónde está arraigado nuestro corazón depende cómo Dios nos va a bendecir o no. Porque si tú quieres bendecir, ¿para qué quieres ser bendecido? El otro día, no sé dónde, estaba escuchando a mis hijos hablar, ¿no? Con su madre, me encanta. Empiezan ahí. Están soñando, están con todo por delante en su vida y tienen que soñar y tener sueños, y es bueno, hermoso. Pero digo, ¿para qué queréis toda esa bendición? ¿Para qué queremos ser bendecidos? Yo no le voy a dar a mi hijo una bendición si sé que no la va a usar para algo noble, loable. O si sé que lo va a usar solo para él y le va a hacer daño. Mira que dice al lado, Dios me quiere bendecir para bendecir. Entonces, no podemos permitir que los excesos de unos cuantos en cuanto a esto de la prosperidad nos alejen de lo que realmente la Biblia dice. Porque la Biblia nos enseña que Dios quiere que prosperemos y que tengamos éxito. Mira, hay tantos pasajes en la Biblia acerca de la prosperidad que no puedo compartirlos todos, pero te voy a compartir algunos de ellos. Por ejemplo, Génesis 26, 12 al 13. Mira, Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo ese año, cosechó 100 veces lo sembrado y se hizo rico y prosperó. Tanto se engrandeció que llegó a tener mucho poder. O sea, ¿te das cuenta que el Señor usa palabras relacionadas con la prosperidad 3 veces en este texto al referirse a Isaac? Dice, prosperó, engrandeció y poder. ¿Cuántos quieren eso? Yo creo que Dios está tratando de decir algo acerca de la prosperidad aquí en este versículo. Estas palabras no fueron dichas fueron dichas por un profeta, o sea, fueron dichas por Dios. Dios no tiene reparo en usar palabras como prosperó, engrandeció, poder. De hecho, el Antiguo Testamento usa la palabra prosperar 63 veces. ¿Qué me dices de ese versículo tan famoso de 3 de Juan, versículo 2? Que dice, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Amén. La palabra que se utiliza en el original hebreo, porque sabéis que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Bien, la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, en el original hebreo, para prosperar significa empujar hacia adelante o progresar. Y la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para prosperar significa ayudar en el camino. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Miguel, ven. ¿Qué quiere decir prosperar? Si yo prospero a Miguel, lo estoy ayudando... A ver, espérate un momento. Cógete el bolso este que te va a quedar bien. Imagínate que pesa 30 kilos el bolso, ¿no? Entonces, ¿cómo prospero yo a Miguel? Encárate para allá. Prospero a Miguel. Lo que estoy haciendo cuando prospero a Miguel es ayudándolo a lo largo del camino. Miguel, esta carga la llevo yo. ¿Ok? Tranquilo. Y si yo prospero a Miguel, lo que estoy haciendo es empujándolo hacia adelante. ¡Vamos! Le estoy empujando hasta llegar a su objetivo, a su propósito. Y entonces imagínate que Miguel dice, no, ya no me empujes más, que estoy muy bendecido. No sigas bendiciendo, pero Dios aún sigue empujándonos hacia adelante. ¿Entiende, verdad?
¿Qué te parece que Dios te empuje hacia adelante en tu matrimonio? Que te empuje en tu trabajo, que te empuje en tu familia, que te empuje en todos los aspectos de tu vida. La gran noticia es que Dios sí quiere empujarnos. Quiere impulsarnos hacia adelante. Quiere ayudarnos a progresar. Sin embargo, esto depende de nosotros. ¿Cuáles son las claves que hicieron que José prosperara? Este es el segundo punto. La clave para prosperar es la presencia de Dios. ¿Qué? La clave para prosperar es la presencia de Dios. Si Dios está con nosotros, junto a nosotros como nuestro amigo íntimo, vamos a prosperar. Porque Dios prospera en todo lo que Él hace. Si tú entras en sociedad, en amistad con Dios, ¿cuántos querrían tener a Dios de socio, verdad? ¿Te imaginas? Pues Dios quiere ser tu socio, quiere ser tu amigo. Por supuesto, el socio mayoritario. Entonces, si Dios está en amistad contigo, si Él está junto a nosotros, nada va a fallar. ¿Tú te has dado cuenta que aún las decisiones arriesgadas de Dios siempre tienen éxito? ¿Te parece una decisión arriesgada hacerse hombre? ¿Te pareció eso? ¿Eso? ¿Conlleva un riesgo o no? Si Jesús hubiera cometido solamente un fallo. Pero con Dios no hay fallo. Él nunca ha fallado y nunca fallará. Yo quiero ese amigo a mi lado. Aleluya, yo quiero la presencia de ese amigo a mi lado que me impulsa. Amén. Si Dios está con nosotros tendremos éxito. Si Dios está con nosotros, Él siempre nos va a empujar hacia adelante. Si Dios está con nosotros, no podemos evitar ser bendecidos. Es que aunque no quiera, eres bendecido. De manera que la clave para prosperar es sencillamente tener la presencia del Señor en nuestra vida. José tenía la presencia de Dios en su vida de una manera manifiesta, tangible. ¿Por qué manifiesta, tangible? Porque hasta Potifar, que no conocía al Señor, podía reconocer que la presencia de un Dios que él no conocía estaba con José. ¿Cómo te explicas esto? Potifar se dio cuenta que el favor de Dios descansaba sobre el joven José. Ahora mi pregunta es, ¡tatán! ¿Reconoce tu jefe inconverso que Dios está contigo? ¿Reconoce que su empresa está siendo bendecida porque tú trabajas ahí? Porque de esto se trata este mensaje. De esto se trata la prueba de la administración, la prueba del palacio. Porque si Dios está contigo, Dios prosperará todo lo que hagas. La frase "el Señor estaba con él", la hemos leído unas cuantas veces, ¿verdad? Y no solamente se encuentra ahí, sino que se encuentra en la Biblia, haciendo referencia a muchos siervos de Dios en la Biblia que pusieron su fe en Cristo Jesús, que pusieron su fe en Jehová de los ejércitos. No es inusual para Dios bendecir a sus siervos con su presencia. Y esta es la clave para prosperar. Tener la presencia del Señor con nosotros en todo momento. Claro, esto nos lleva a otra pregunta, que es el tercer punto. Si la clave para prosperar es la presencia de Dios en mi vida, ¿cuál es la clave para la presencia de Dios en mi vida? Josué, por favor. La clave para la presencia de Dios en nuestra vida es la obediencia. Y me temo que con frecuencia no nos gusta mucho esa palabra obediencia. Nos gusta que los demás sean obedientes, ¿verdad? Ahora, si nos gusta o no, la verdad es que no es el caso, porque no podemos escapar de esta sencilla verdad. La obediencia es la clave para la presencia de Dios en mi vida. Si no obedecemos a Dios, Dios no puede andar con nosotros. ¿Por qué? Porque su naturaleza es santa, su naturaleza es justa, y Dios solamente anda con siervos, con hijos, hijas obedientes. Mira lo que dice 2 de Crónicas 17, del 3 al 4. Y el Señor estuvo con Josafat. ¿Con quién estuvo? Con Josafat. ¿Y por qué estuvo el Señor con Josafat? Porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los dioses falsos, a los Baales,
sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. La Biblia nos está diciendo aquí que Dios estaba con Josafat. ¿Por qué? Porque Josafat anduvo en los mandamientos de Dios. El Señor estaba con Josafat porque él andaba en los caminos de Dios, o sea, porque él obedeció. Eso es andar en los caminos de Dios, andar en la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Y también nos dice que Josafat siguió el ejemplo de ¿quién? De su padre David, quien también había vivido en la presencia de Dios. Mira lo que dice 1 Samuel, capítulo 18, versos 12 y 14. Mira, Saúl temía a David. ¿Cuántos quieren que nuestros jefes, en este caso Saúl era la autoridad por encima de David, no nos teman, sino que esa palabra temor, respeto, honra, ¿verdad? Saúl temía a David porque el Señor estaba con él, pero él, Saúl, se había apartado. De Saúl se había apartado el Señor. Y dice el verso 14, David prosperaba en todos sus caminos porque el Señor estaba con él. O sea, el Señor estaba con David. Hasta Saúl era consciente de esto. ¿Esto es porque Dios tiene hijos favoritos? No, claro que no. La Biblia dice muy claramente, lo estamos leyendo ahí, que el Señor estaba con David porque David actuaba sabiamente en todos sus caminos. En otras palabras, David era obediente al Señor y el Señor estaba con él. Porque el Señor se había alejado de Saúl. ¿En qué falló Saúl? En obedecer a Dios. Desobedeció a Dios. Y la presencia de Dios se separó de Saúl. Dile a quien dice al lado, Dios no anda con desobedientes. Mira lo que dice Isaías 1, versos 19 y 20. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Pero si rehúsan y se rebelan, por la espada serán devorados. Y dice el verso 20, pero si rehúsan, otra vez, y se rebelan, por la espada serán devorados. En este pasaje Dios dice que si queremos comer lo mejor de la tierra, en otras palabras, si queremos prosperar, tenemos que querer y obedecer. Y después Él dice además que si no queremos obedecerle, sino que rehusamos y nos rebelamos, no vamos a prosperar, sino que vamos a ser devorados. Yo creo que está claro, ¿verdad? Dios dice que tenemos que querer y obedecer para poder prosperar. Digo conmigo, querer y obedecer. O sea, no basta solo con obedecer. También hay que querer. ¿Por qué? Porque para Dios nuestra actitud es tan importante como nuestro proceder. O sea, para Dios nuestras actitudes son tan importantes como nuestras acciones. Entonces, no solamente quiere que obedezcamos, sino quiere que queramos obedecer. Dios quiere que lo obedezcamos y quiere que lo hagamos con un corazón dispuesto para Él. Josué, ¿se puede ser obediente sin estar dispuesto? ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? ¿Tú qué crees? ¿Se puede obedecer sin tener el corazón dispuesto? ¿Cuántos chicos de 15 años bajan la basura cuando su padre se lo dice porque están dispuestos? Baja la basura. Oh, papá, estaba eso ardiendo en mi corazón. De verdad, tenía una gana de hacerlo. Solo se lo tienes que preguntar a un padre con hijos adolescentes, ¿verdad? Pues ¿sabes qué? Así ve muchas veces Dios algunas de nuestras obediencias. Ve que no tenemos el corazón dispuesto. Y Dios quiere que lo obedezcamos, pero quiere que lo hagamos con un corazón dispuesto. ¿Por qué? Porque Dios en realidad lo que quiere es nuestro corazón. Lo que quiere tu padre es que tú bajes la basura porque dice, yo quiero el bien para mi casa y aquí huele mal. Nos va a dar una infección aquí a todos. Amo mi casa, amo a mis padres. Mi mamá está malita con gripe. Voy a recoger la cocina. ¿Verdad? Qué diferente.
Es precisamente por eso que la Biblia nos dice en 2 de Crónicas, me encanta este texto, 16:9, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Dios no quiere tus obras, Dios te quiere a ti. Dios no quiere mis obras, me quiere a mí. Y si nosotros lo amamos a Él, si queremos su presencia en nuestra vida, tenemos que obedecerle y hacerlo de todo corazón. Di conmigo, es una elección. ¿Quieres que te demuestre que es una elección? ¿Quieres que te demuestre que somos nosotros los que elegimos? Mira lo que dice Deuteronomio 11, 26 y 28. Miren hoy, miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición, si escuchan los mandamientos del Señor su Dios, que les ordeno hoy. Y la maldición, si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy para seguir a otros dioses que no han conocido. Dios ha puesto ante nosotros una bendición o una maldición. La elección en realidad es muy sencilla. Lo que Dios nos está diciendo aquí, si tú me obedeces, serás bendecido. Si no me obedeces, serás no bendecido o maldecido. Escucha bien porque es importante que sepas esto. Dios no está hablando acerca de salvación aquí. La salvación no es por obras, sino por gracia. Gracia que viene por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Pero este versículo, lo que sí nos está diciendo es que Dios nos está hablando de ser bendecido en esta vida. O sea, Dios nos está informando que podemos escoger ser bendecidos, tener una vida de bendición en esta vida natural, o ser maldecidos durante nuestro tiempo en la tierra. Y si escogemos obedecer sus mandamientos, habremos escogido la bendición. Dice Job 36, versos 11 y 12, si escuchan y les sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicia. ¿Te gustaría pasar tus días en prosperidad y tus años en bendición? ¿Sí? Obedece a Dios y sírvelo. Y quiero volver a enfatizar que no se trata de una doctrina de obras, es una doctrina de obediencia. Porque sabemos que la salvación es un regalo de Dios, pero tenemos que entender que la bendición de Dios viene a través de la obediencia. Porque nuestra obediencia a Dios manifiesta que nuestro corazón en realidad le pertenece a Él. Josafat, David, José anduvieron en obediencia a Dios. Como resultado, Dios estaba con ellos. Ellos mostraron su amor hacia Dios obedeciéndole con sus corazones dispuestos, y Dios bendijo sus vidas con su presencia. Y si nosotros le mostramos a Dios nuestro amor por medio de la obediencia, con corazones verdaderamente dispuestos a su presencia, va a estar con nosotros. Ahora quiero enfatizar algo muy importante. Cuando digo que la presencia de Dios estará con nosotros, no me refiero a la omnipresencia de Dios. Esa omnipresencia es la presencia de Dios que está en todo lugar y que está en todo momento. Cada persona en este mundo, sea creyente o no sea creyente, está en la omnipresencia de Dios. Todo lo creado en este mundo está en la omnipresencia de Dios. Pero nosotros como cristianos, no es solamente esa omnipresencia lo que debemos buscar. Ni tampoco es esa omnipresencia con lo que nos debemos conformar. Dios nos ha invitado a tener una verdadera intimidad con Él, a estar en su presencia. Amén. Y tampoco estoy hablando de la presencia interior de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nacemos de nuevo por fe, el Espíritu Santo viene a habitar dentro de nuestro corazón. Esa es la presencia interior de Dios. Es algo maravilloso tener al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Sin embargo, a la presencia que yo me estoy refiriendo esta mañana es a algo más, es a la presencia manifiesta de Dios en nuestra vida. Es cuando Dios viene de una manera tangible, de una manera manifiesta y deja su presencia evidente en nuestra vida. José era una persona así, por eso Potifar se dio cuenta. Y este es el deseo de mi corazón.
Yo quiero vivir en la presencia manifiesta de Dios y quiero que tú también vivas en la presencia manifiesta de Dios. Cada momento de tu vida, cada instante de tu vida, que la presencia de Dios esté manifiesta y sea evidente en tu vida. Que la unción del Espíritu Santo esté sobre tu vida en cada momento, en todo lo que hagas, allá donde estés. Pero la clave para tener su presencia en nuestra vida es la obediencia. De la misma manera que la obediencia provocará que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida, la desobediencia hace lo contrario. Hace que la presencia de Dios se aleje de nuestra vida. Amén. ¿Os acordáis de Caín? Caín desobedeció a Dios en cuanto a la ofrenda y luego Caín mató a Abel. Y entonces resulta que Dios, en su inmensa misericordia y amor, le da la oportunidad a Caín de arrepentirse. Y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba su hermano? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Contestó Caín. Y entonces dice el texto, creo que es Génesis 2, Génesis 4, no me acuerdo, Génesis 4, 16, tenía por aquí. Dice que, y salió Caín de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque fue desobediente a Dios. Y fíjate que a mí me ministra porque Dios no quiere de nosotros una obediencia perfecta, pero sí quiere que seamos capaces de reconocer y de arrepentirnos. Por eso le dio la oportunidad a Caín. Caín, yo sé que has matado a Abel porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero te quiero dar la oportunidad. Caín, si tú te arrepientes, mi presencia va a estar contigo. Pero Caín rehusó arrepentirse. Y por eso dice que la presencia del Señor dejó, o mejor dicho, Caín salió de la presencia de Dios. Amén. Me ministra el rey David, porque fíjate qué diferente con Caín. David era alguien apasionado por la presencia de Dios. Comprendía la presencia manifiesta de Dios. David sabía perfectamente lo que era tener la presencia de Dios descansando sobre él y también sabía cómo era perder la presencia de Dios por culpa de la desobediencia. Pero también sabía algo muy importante. David sabía que él podía clamar a Dios en arrepentimiento por su pecado, pidiéndole a Dios que lo perdonara. Fijaos lo que dice, cómo David suplica en el Salmo 51, verso 11, y dice, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué hermoso, ¿verdad? David había desobedecido. Ese salmo es el salmo de arrepentimiento de David. Había desobedecido a Dios y como resultado había perdido la presencia de Dios por un tiempo. Pero cuando David se arrepintió de todo corazón, el Señor lo perdonó. Cuando David volvió a caminar en los caminos del Señor, a andar en obediencia, la presencia de Dios restauró la vida de David. La presencia de Dios es lo que hace que nosotros prosperemos en todo lo que hacemos. Y la obediencia es la clave para una vida marcada por la presencia de Dios. Claro, esto nos lleva a otra pregunta. Si la clave para la prosperidad es la presencia de Dios y la clave de la presencia de Dios es la obediencia, ¿cuál es la clave de la obediencia? La clave de la obediencia es la fe. Muchos dicen, ay, pastor, yo sé lo que tengo que hacer, pero yo sé que la obediencia es importante, pastor, yo sé, pero parece que yo no puedo obedecer a Dios en ciertas áreas de mi vida. Lo he intentado, mira que lo he intentado un montón de veces, pastor, lo he intentado un montón de veces, pero no puedo. Sé que tengo que obedecer, sé que obedecer es una bendición, pero no puedo obedecer. Bien, déjame decirte algo. Tienes que entender que obrar en tus fuerzas, en tus propias fuerzas, hacer tu mejor esfuerzo, no es la respuesta. La clave para una vida de obediencia a Dios es en realidad solo la fe. ¿Por qué digo esto? Porque si tú verdaderamente crees que una vida de obediencia va a producir bendición de Dios en tu vida, no vas a intentar obedecer, sino que vas a anhelar, a desear, a querer obedecer.
El problema es que a veces no nos creemos. Si verdaderamente tú crees que las consecuencias de determinadas acciones en tu vida van a ser malas para ti, ¿qué vas a hacer? No lo vas a hacer. Si en realidad tú crees que Dios nos va a recompensar por hacer lo correcto, entonces vas a decidir hacer lo correcto. Pero no lo creemos. La frase crítica es, si nosotros creemos. Porque la fe es lo que produce obediencia en nuestra vida. Si verdaderamente creemos en algo, lo hacemos. La clave de la obediencia es la fe. La fe es la razón por la que un agricultor planta su semilla. Porque tiene fe de que va a cosechar o no. ¿Te has dado cuenta en cuántas cosas ponemos fe? Todos los que vais a trabajar, trabajáis por fe. Porque pensáis que vais a cobrar a final de mes. Pero eso es un acto de fe. Esta mañana cuando he entrado a la ducha, he encendido el agua caliente y ¿sabes cómo salía al principio? Pero yo tenía fe de que iba a salir caliente. ¿Qué te parece cuando encendemos el grifo de la oración y como vemos que está la cosa fría, que parece que no pasa nada, enseguida apagamos y desistimos de la oración? Pero ¿qué te parece si seguimos orando, seguimos clamando a Dios hasta que salga caliente, hasta que la oración encienda el fuego de Dios? ¡Aleluya! No desistas. Porque si crees, obedeces. Y tú estás ahí diciendo, ay, parece que no pasa nada, pero yo creo que tú vas a bendecir mi familia, yo creo que tú vas a bendecir mi trabajo, yo creo que tú vas a bendecir a mis hijos, yo creo que tú vas a bendecir a tu iglesia, yo creo que tú vas a bendecir la obra que tú tienes aquí en este pueblo de Águilas. Lo creo, sé que un día va a salir caliente, tengo fe. Y como lo creo, obedezco aunque no veo. Si creemos, obedecemos. Y si obedecemos, dice Isaías 1:19, lo hemos leído, vamos a comer lo bueno de la tierra. En otras palabras, es la fe la que trae la prosperidad y la presencia de Dios a nuestra vida. Mira qué texto, Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¡Aleluya! ¡Oh! Si tú crees esto, vas a anhelar obedecer a Dios. Vamos a querer ser un especial tesoro para Él. Dios quiere que cada uno de nosotros entremos en nuestra tierra prometida. Dios tiene una tierra prometida para cada uno de nosotros. Nuestra tierra prometida es un lugar donde la bendición de Dios está sobre nosotros, prosperándonos en todo lo que hacemos. La clave para tener esa bendición es tener su presencia manifiesta en nuestra vida. La clave para su presencia manifiesta en nuestra vida es obedecer los mandamientos de Dios. Y para obedecer tenemos que creer. Vamos a necesitar fe. Entonces ya termino con esto. Si la clave para la bendición de Dios en nuestra vida es su presencia, si la clave para su presencia es obedecer, si la clave para obedecer es tener fe, ¿cuál es la clave para tener fe? Oír la palabra. La clave para que tengamos fe está en oír la palabra de Dios. Y quiero enfatizar algo. La clave para que tengamos fe no está en obedecer la palabra. La clave para tener fe está en oír la palabra de Dios. Ahora, yo creo en obedecer la palabra y nosotros tenemos que obedecer a Dios si queremos tener su bendición sobre nuestra vida. Sin embargo, no es la obediencia lo que produce la fe, sino que es la fe la que produce la obediencia. Y la fe solamente viene a través de oír la palabra de Dios. Y esto no es una idea mía. Pablo dice en Romanos 10:17, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Este pasaje de la Escritura dice que si yo oigo la palabra de Dios, la fe proviene. En otras palabras, la fe, cuando dice proviene, es que la fe se hace presente en mi vida. Así que todo lo que tengo que hacer es oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios produce fe. Ahora, yo sé que la Biblia también dice que no solamente hay que ser oidor, sino que también hay que ser
hacedor, dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Oír la palabra es la clave para hacerla. Porque cuanto más oigo la palabra de Dios, más fe voy a tener. ¿Y sabes qué pasa? Que vivimos en un mundo que estamos oyendo constantemente todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y necesitamos oír la palabra de Dios. Es que Pedro Sánchez, mira lo que está haciendo, sinvergüenza. Sí, es verdad. Es que Israel con Hamas, es que Ucrania con Rusia, es que... Todo eso está bien y tenemos que estar informados, pero ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué dice Dios? Porque si oigo eso, me voy de España. Yo estoy oyendo a mi hijo que tiene todo el futuro por delante. Papá, yo me voy de este país. Y yo lo único que le digo, escucha a Dios. Escucha a Dios, hijo. Te entiendo perfectamente. Pero escucha a Dios, porque a lo mejor Dios quiere que tú te siembres en este país. ¿Por qué hay una iglesia en Venezuela predicando a Cristo allí? Cuando quizás lo más fácil es irse. Yo conozco pastores que tienen la posibilidad de venirse aquí y que nos dan testimonio y dicen, no, Dios me ha plantado aquí. Porque yo oigo cómo está mi país, oigo todas las desgracias que hay en mi país, pero oigo a Dios decirme, quédate. Entonces, necesitamos oír la palabra de Dios. Porque cuanto más oigo la palabra de Dios, más fe tengo. Y cuanto más fe tengo, más voy a querer obedecer a Dios y vivir su palabra. La razón por la que muchos son oidores olvidadizos, o mejor dicho, la razón por la que muchos no son hacedores de la palabra es porque en realidad no tienen fe. La razón por la que no tienen fe es porque no se acercan a la palabra de Dios. Cuanto más palabra de Dios hay en mi vida, más fe tengo. Y cuanta más fe tengo, más obedezco a Dios. Y cuanto más obedezco a Dios, más presencia manifiesta de Dios hay en mi vida. Y cuanto más presencia manifiesta de Dios en mi vida, más éxito y más prosperidad hay en mi vida. Amén. Así que, si te das cuenta, en realidad no fue algo difícil para mí dejar mis datos en el parabrisas de ese coche viejo. No fue difícil decidir que yo podía faltar a mi cita con el SEPE. Fue fácil para mí hacer lo correcto cuando recordé que Dios me ha llamado a ser fiel en lo poco. Y no solamente en lo poco, sino que si soy fiel en lo poco, Él me va a poner en lo mucho. En la medida de que yo vivo bajo su voluntad. Yo quiero andar en el destino de Dios, ¿y tú? Yo quiero andar en los caminos que Dios ha preparado para mí. Quiero andar en su voluntad. Yo sé que si Dios quiere ponerme sobre lo mucho, tengo que ser hallado fiel en lo poco. Incluso en un pequeño golpe, en un coche viejo. De eso se trata esta enseñanza. ¿Sabéis qué? Me llamó el hombre. Dejé mis datos y me llamó el hombre. Me llamó el hombre y dice, hola, te llamo porque has dejado tu número aquí en el parabrisas y te llamo para preguntarte si tú eres de Marte. Este hombre no era cristiano, por supuesto. Pero aún así, como Potifar, ese hombre pudo reconocer que había algo diferente en mi comportamiento. Y le pude dar testimonio de por qué había hecho eso. Y quedamos a almorzar. Y cuando estábamos almorzando dice, ¿qué me va a arreglar el coche? ¿Va a dar parte seguro si lo llevo yo no de bollado? ¿Qué me has dado un bollado más? Si a mí yo quería conocerte, porque me ha dejado impresionado que me hayas dejado con el coche que lo llevo. Dice, mira, si yo llegué al coche y he visto la nota y me creía que era una denuncia. Digo, ya me han multado. Y empieza a mirar, digo, pero si estoy bien aparcado. Y entonces he cogido y he visto que estaba el número. Yo no me había dado cuenta ni de que me habías hecho. Tengo tantos bollados que no me había dado cuenta de que tú me habías hecho otro bollado. Pues yo lo hago por esto, porque soy cristiano.
Y realmente estoy dispuesto a darte todos los datos y que tú arregles tu paragolpe entero. No hace falta, hombre. Con que me pague el almuerzo. ¿Sabes? No hay nada en esta tierra que se pueda comparar al gozo de un momento como ese. Y pensad, digo, que yo me hubiera perdido la oportunidad de conocer a ese hombre, de hablarle del Señor, de que él incluso me hablara de algunos problemas que estaba teniendo con un nieto suyo que estaba con la droga. Esos son los momentos que Dios quiere propiciar en nuestra vida. Ese momento en donde la presencia de Dios reposa sobre nosotros. Pero todo empieza con ser fiel en lo poco, siendo un fiel administrador no solamente de nuestras cosas, sino de las cosas de los demás. La buena administración es lo que hace que tengamos éxito en todo lo que hacemos. Es lo que hizo que José tuviera éxito. Lo que hace que tengamos el favor de Dios y su presencia en nuestra vida. Y yo quiero que todos nosotros tengamos el favor de Dios en nuestras vidas. El favor de Dios está disponible para todos. Esto no es para unos pocos. Esto es para todos. Podemos vivir en el favor, la bendición y la prosperidad de Dios. Dios quiere bendecirnos. Y quiere que tú seas bendecido para bendecir. ¿Cuánto vamos a ser fieles en lo poco? Seamos buenos empleados. Seamos un buen administrador. Hagamos las cosas como para el Señor. Seamos fieles también al leer, al venir, al congregarnos, al escuchar, al meditar en la palabra de Dios para que nuestra fe aumente. Porque si nuestra fe aumenta, va a llegar la obediencia a Dios de una forma natural, sin forzarla. Y si tú y yo andamos en obediencia a Dios, Dios nos va a honrar con su presencia. Entonces su favor y su bendición van a reposar en nuestra vida, al igual que lo hizo en la vida de José. Y vamos a prosperar en todo lo que hagamos. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar esta frase? Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Aleluya. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has honrado hoy con tu presencia en este lugar. Nadie sale igual de tu presencia. Pero como tú nos has enseñado, nos hacemos responsables del fuego. El fuego no es ni más ni menos que tu presencia en nuestra vida. Nos hacemos responsables para que no vengan extintores a apagar el fuego de tu presencia en nuestra vida. Nos resistimos en el nombre de Jesús a toda cosa que quiera venir a intentar apagar el fuego de tu presencia en nuestra vida. Queremos, Señor, que tu presencia esté manifiesta en nuestra vida, así como hemos aprendido que estaba en la vida de José, de Josafat, de David. Gracias por estas claves, Señor. Gracias, Padre, porque la clave de la prosperidad de un hombre es tu presencia. Gracias, Señor, porque la clave de tu presencia en nuestra vida es la obediencia, Señor. Gracias, Padre, porque la clave de la obediencia es la fe. Y la clave de la fe es el oír tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.